Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Universalismo ético. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre uno de los últimos libros de Marcus Gabriel, de este filósofo alemán nacido en el año 1980 y que desde el año 2009 ocupa la cátedra de epistemología en la Universidad de Bonn. El libro en concreto se titula Ética para tiempos oscuros y tiene como subtítulo Valores universales para el siglo XXI. Realmente es un libro muy interesante, detallado, donde pues, a lo largo de cientos de páginas pues, va tratando sobre la ética de nuestro tiempo, sobre muchos aspectos, muchas cuestiones que son realmente pues, propias de lo que está sucediendo actualmente a nivel de comportamientos, de actitudes, en el ámbito no solamente ético, sino en el ámbito social, en el ámbito político, etcétera. En este vídeo lo que voy a hacer es comentar pues, unas pocas frases del libro, expresando también mis ideas al respecto, que en general coinciden con las de Marcus Gabriel, aunque no del todo en algunas cuestiones, y es lo que quiero también matizar y desarrollar en este vídeo. Una primera frase que quiero comentar es cuando dice Marcus Gabriel en el libro lo siguiente: se diría que nos hallamos sumidos en una profunda crisis de valores que ha infectado nuestra democracia. En efecto, pero esta crisis ya viene desde el año 2008, con la crisis económica tan tremenda que hubo en ese periodo, pero incluso viene de antes, yo diría que de los años 80 del siglo XX, también la caída del muro de Berlín, e incluso antes, en los años 70, los años 80, yo creo que son el inicio pues, de esta crisis ética y de esta crisis cultural que estamos sufriendo actualmente, donde casi todo se relativiza, casi todo se niega, hay un gran nihilismo extendido por toda la sociedad, parece que la objetividad no se puede alcanzar nunca, todo lo hay que justificar y razonar un millón de veces para que se entienda o para que se acepte, y lo que impera es lo superficial, lo vago, lo impreciso, lo ambiguo, de tal manera que parece que lo que prospera es pues una serie de actitudes que no son realmente pues universales, que no son realmente una ética universal como debería ser. Esto no significa que no pueda haber pues un cierto relativismo en muchos aspectos de la realidad, de la vida, claro que sí, faltaría más. Por ejemplo, en muchas cuestiones, pues sí, efectivamente se puede ejercer ese relativismo, en muchísimas, pero en el ámbito de la ética, pues hay cosas muy claras que no pueden ser relativizadas. Por ejemplo, la esclavitud, la tortura, el machismo y otras muchas lacras que están presentes en la sociedad. El desprecio a los pobres o, bueno, también, por supuesto, cualquier forma de xenofobia, etcétera, etcétera. Y aunque es verdad que en general pues esto parece que se está reconduciendo, pero todavía quedan muchas cosas por conseguir en el ámbito del universalismo ético, que es lo que defiende en realidad el propio Marcus Gabriel. Por supuesto, él también insiste en el libro en que estamos viviendo una sociedad digital, en la era digital, por supuesto, y que hay una carrera por los datos por parte de las grandes empresas multinacionales, sobre todo de redes sociales y otras grandes empresas que también necesitan los datos, como los grandes buscadores de Internet, etcétera, etcétera. Y eso parece que está limitando la privacidad de las personas o está entrando en ámbitos que no, en los que no debería entrar. Eso, por supuesto, ha sido objeto de múltiples debates, discusiones, polémicas, etcétera. Incluso ha habido sanciones a algunas redes sociales por determinadas prácticas que han realizado y que a juicio de pues, algunos países no son las más adecuadas desde un punto de vista ético. Por otra parte, el propio Marcus Gabriel afirma que hay unos valores éticos que tienen una validez universal, indiscutible, que serían lo bueno y lo malo, aunque él también pone pues otro tipo de valores que son, según él denomina, neutros, con lo cual son indiferentes y ni son buenos ni son malos. Pero el punto más importante en el que insiste Gabriel es que estos valores de validez universal son independientes de las diferencias culturales y temporales. Y es evidente, no hace falta razonar demasiado para darse cuenta de ello. Por ejemplo, la esclavitud
la tortura y otras muchas cosas negativas se ve por sí mismas que lo son. No hace falta pues dar muchas más explicaciones ni remitirse a otros periodos temporales para justificarlas, etc. Y eso me parece que es algo bastante obvio. Por otra parte, el propio Marcus Gabriel señala en su libro que la digitalización está determinando nuestros movimientos y nuestras formas de pensar. Sí, esto pues hasta un nivel que parece casi increíble, pero es verdad que muchísima gente pues vive como con la mirada fija en las pantallas de los móviles continuamente durante el día y en parte también durante la noche. Y con una serie de estímulos continuos por parte de los móviles que les impiden centrarse en la lectura, pues, por ejemplo, de un libro durante un cierto tiempo prolongado, etcétera, etcétera. Vivimos en la sociedad del instante, de lo inmediato, en la sociedad líquida que decía Bauman, y todo esto se está notando de una forma tremenda y está perjudicando a la capacidad de pensar y a la capacidad de abstraer, de razonar, de argumentar, etcétera, porque todo se quiere momentáneo, simple, sencillo, todo como una especie de dualidad sí y no, sin más explicaciones, etcétera. Y eso realmente es algo negativo para el ser humano, porque es como si quedara en segundo plano, en un tercer plano, la capacidad de razonar, de argumentar o de pensar, y fuera algo como prescindible, y no lo es de ninguna manera, todo lo contrario. Por otra parte, también a lo largo del libro dice lo siguiente Marcus Gabriel: la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las profundas deficiencias de nuestros sistemas de salud y ha puesto asimismo de relieve las deficiencias morales en nuestra forma de pensar los unos sobre los otros. Efectivamente, la llegada del coronavirus, de la COVID-19 o del COVID-19, porque se puede decir de las dos formas correctamente, pues ha causado un gran impacto social y un gran impacto en las personas, porque todos nos merecemos tener una asistencia sanitaria rápida y de calidad. Y eso pues ha pasado a otra dimensión. Eso no se está cumpliendo, porque no hay una atención médica rápida. Desde luego no la hay en muchas partes del mundo y en muchas partes de Europa en general, y se está observando lo que sucede, que hay que poner más médicos, más enfermeros y enfermeras, etcétera, para atender con la adecuada rapidez y eficiencia a todos los pacientes que lo necesiten, tengan coronavirus o tengan otra patología, la que sea. Y esto pues no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo. Y es un grave problema también de la sociedad. Y esto también causa una serie de problemas de tipo ético y psicológico pues a muchas personas, como es por otra parte completamente entendible. Por otra parte, es verdad que todos producimos una ingente cantidad de datos a través de las conexiones digitales y electrónicas, y eso hay que controlarlo para que no se impida que tengamos nuestra propia privacidad y que siga siéndolo, un ámbito privado. Por otra parte, el autor también habla del relativismo arbitrario, que yo lo entiendo como simplemente negar cualquier verdad, cualquier cosa que se pueda verificar y comprobar, simplemente porque lo que se pretende es que cada persona haga lo que absolutamente quiera, únicamente respetando las leyes, por supuesto, pero claro, este relativismo también absoluto iría contra las leyes, contra las normas, en el fondo, iría contra ello. Y también iría contra el respeto a las demás personas, si fuera un relativismo excesivo. Por eso él propone pues un nuevo realismo moral y también hace una crítica bastante fuerte, bastante potente sobre el excesivo consumo de productos, sobre el consumismo que existe en la sociedad actual, que eso también repercute en el ámbito ético, por supuesto, porque todo está interconectado. En este sentido, pues él insiste durante el libro en que son muy importantes los hechos relevantes y no tanto los titulares y los tweets que salen pues en los medios, que sí, pueden leerse y pueden entenderse perfectamente y tal, pero realmente lo que es más importante son los términos verificados, los hechos relevantes, y ya
demostrados en su verdad. Y frente a eso, pues vivimos en la época de las fake news, de las noticias manipuladas, falsas, etcétera. Es lo que él denomina la era posfáctica, que tiene grandes peligros, como es la radicalización, diríamos a nivel religioso, a nivel político, porque parece que no se quiere aceptar que hay reglas básicas de intercambio de argumentos y no de uso de la violencia ni verbal, ni psicológica, ni física. Y parece que todavía siguen circulando, bueno, parece no, es seguro que siguen circulando muchísimos prejuicios, muchísimas falsas noticias que perjudican a todos, pero eso sigue existiendo. Y parece que se quiere considerar que está en un segundo o tercer plano la capacidad de razonar y argumentar de una forma coherente, correcta y verdadera. Parece que la verdad es un valor a la baja y que lo único que importa es el impactar, diríamos, causar impacto en los demás con lo que sea, y parece que pues se siguen circulando muchísimas mentiras, muchísimas falsedades, y que eso pues como si no tuviese demasiada importancia, y la tiene, sin duda. Todo este tipo de cuestiones aparecen pues en el libro de una manera bastante evidente. Por otra parte, Marcus Gabriel insiste en que lo moral simplemente veta es lo malo. Y, por supuesto, los ciudadanos no tienen por qué actuar moralmente de forma heroica, porque tendría que haber unas condiciones económicas adecuadas para que puedan hacer una vida normal sin necesidad de realizar actos heroicos. Por otra parte, en relación con el coronavirus, hay una cuestión que Marcus Gabriel destaca en su libro, que es que las autoridades dudan de que sus ciudadanos, y así lo dice él, estén capacitados para realizar un verdadero análisis moral. Entre otras cosas, o bien porque no saben hacerlo, o bien porque no lo consideran necesario, o por las dos cosas, también puede ser. Y eso también es algo que habría que incidir pues, en el ámbito educativo para educar a las nuevas generaciones en cómo se debe razonar éticamente, argumentar de una manera pues adecuada, correcta, coherente y basándose en la verdad y no en la mentira. Por otra parte, también está algo que predomina en la sociedad actual, que es la ley del más fuerte o el relativismo cultural exacerbado. Y también hay otra cuestión negativa que está presente en la realidad actual, que es el pluralismo de los valores, que viene a decir que los valores universales no existen, y el nihilismo de los valores, que, como dice Marcus Gabriel, consiste en afirmar que en realidad nada posee un valor objetivo, ni siquiera la vida. Y eso pues también es algo que perjudica a la sociedad, que perjudica a los individuos gravemente, porque lo que hace es dar la idea de que aquí en este mundo vale todo, da igual todo, y solo impera el que sea más fuerte, el que tenga más capacidad de hacer las cosas a su manera y que eso no tenga ninguna consecuencia, aunque esté perjudicando a los demás, etcétera, etcétera. Por lo que se observa, pues hay una crítica muy profunda a la sociedad actual por parte de Marcus Gabriel. Y, pues, por ejemplo, en otra parte del libro dice o escribe lo siguiente: el sentimiento de normalidad está muy asociado a la seguridad, la libertad y un bienestar relativamente bien distribuido. Pero todo esto deja de existir cuando la mayoría de las personas no están dispuestas a la reflexión moral y la actuación consiguiente. Esto que dice él es terrible. O sea, si es verdad que la mayoría de las personas no están dispuestas a reflexionar éticamente y actuar en consecuencia, buscando el bien, buscando la verdad y actuando de forma correcta, coherente, respetuosa con los demás, pues diríamos que todo pierde sentido. La sociedad deja de ser una sociedad ética y es una sociedad violenta, sin más. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.